SF Debris presenta El viaje de la sombra. Tercera parte. Una nueva oportunidad. Si Lucas decidió no dirigir, pueden apostar a que no pensaba escribir la segunda película de Star Wars. Tuvo que pegar de todo en el guión original por años hasta que le gustara lo que veía, e incluso entonces necesitó de ayuda para hacerlo filmable. Así que empezó a buscar a alguien que se encargara de eso también. Tenía un plan similar para Cazadores del Arca Perdida, con un escritor llamado Lawrence Kasdan contratado solo unos pocos meses antes que empezara el guión de la segunda película de Star Wars, para poder desarrollar el guión de Cazadores de la misma manera que sería para Star Wars 2. Pero un amigo le entregó a Lucas una vieja novela de ciencia ficción y le sugirió leerla, diciéndole: «Aquí tienes a alguien que escribió la escena de la cantina mejor que tú». La escritora de ese libro era Leigh Brackett, y era conocida por muchos como la reina de la ciencia ficción. Aunque a veces de manera despectiva, ya que era más asociada con las óperas espaciales y el pulp fiction, géneros que muchas personas no respetaban. Lucas estaba impresionado. Brackett incluso escribió sobre una espada de luz en una de sus historias, autora de numerosas novelas e historias cortas, incluyendo The Starman, Big Jump, The Long Tomorrow y Alpha Centauri o Muere. Fue la mentora del gran Ray Bradbury, y en la mente de muchos ayudó a agregar un creciente sentimiento de sofisticación a la fantasía espacial, juntando la idea de personajes más allá de lo ordinario con formas más modernas de narración para hacer de lo fantástico aún más increíble por contraste. Lucas sintió que ella podría crear una gran historia. La única pregunta era si podría hacerlo como un guión para cine. Así que Lucas la llamó y le preguntó si había escrito algún guión para Hollywood. Ella listó algunos en que trabajó: Río Bravo, El Dorado, El Gran Sueño, Un Adiós Peligroso. Ninguna de estas se acerca a la ciencia ficción, pero sí eran películas que Lucas conocía. De hecho, dijo con sorpresa: «¿Eres ese Leigh Brackett?». Pensó que era una coincidencia que ambos tuvieran el mismo nombre, pero al darse cuenta que esta persona hacía fantasía espacial clásica y películas clásicas, significaba que Lucas no tendría que buscar más lejos por la persona que pudiera armar El Imperio Contraataca. Una fuente de inspiración para Imperio fue otra película de Kurosawa, de hecho, Dersu Uzala, El Cazador. A diferencia de sus otras películas clásicas, esta se estrenó hacía poco, una adaptación de un cuento folclórico ruso. Era la historia de alguien sobreviviendo en Siberia encontrándose con un hombre pequeño y extraño, con un aparente conocimiento sobrenatural de la naturaleza y una forma excéntrica de hablar. El anciano, llamado Dersu, enseña a su compañero sobre la armonía con la naturaleza y sirve como una guía para su nuevo entendimiento del mundo. Y no solo este mentor sería prominente en la película, sino que había exquisitas tomas panorámicas de las tierras heladas de Siberia, y una escena especialmente memorable donde Dersu rescata a su compañero de una ventisca siberiana. Lucas fue naturalmente inspirado a colocar parte de la película en un planeta de hielo, y la forma en que Luke sería entrenado en la fuerza imitaba al entrenamiento de Dersu. A fines de noviembre tuvieron una reunión para discutir la película, donde Lucas mostró algunas de las ideas de la trama principal, una trama para cada uno de los protagonistas y también 3 subtramas en la película, con resoluciones al final de cada acto para armar hasta el clímax de la película. También quería usar los puntos de la trama y oportunidades de la primera película. El entrenamiento de Luke en la fuerza, el triángulo amoroso de Leia, Han y Luke, la amenaza de Darth Vader y el rol del emperador en todo. Todas estas ideas fueron arrojadas para su consideración, así como ideas tomadas de conceptos rechazados de la primera película, como la ciudad flotante y la pelea entre asteroides. En la fortaleza escondida hay una escena donde el general cabalga hasta el campamento enemigo y termina peleando. Y naturalmente, esto fue parte de Star Wars cuando se adhirió más hacia esa trama. Aunque en la versión de Star Wars habrían sido aves enormes, y Lucas pensó que podrían crear una especie de ave o lagarto en 2 patas para el planeta helado, donde estaría la nueva base rebelde. Han Solo tendría una trama elaborada a su alrededor, teniendo que conseguir ayuda de una figura paterna alejada, teniendo que dejar a Luke y Leia atrás. También exploraría cómo es que Han y Chewie se volvieron compañeros en el Halcón Milenario.
También conoceríamos a un nuevo personaje apostador, una especie de contrapeso de Han. Listo, rápido, frío bajo presión, una especie de criminal a la James Bond. Pero también tendría que tener una especie de secreto, como que tal vez será un clon, y debido a la guerra de los clones, Leia no confiaría en él, debido a lo que hicieron los clones en ese tiempo. Recuerden que en este momento la guerra de los clones era solo una frase, pero la implicación en el guión era que la guerra era en contra de los clones, y que ellos causaron mucho sufrimiento, por lo que había resentimientos. Eso llevaría al conflicto debido a la importancia del apostador en su misión. Lo que tal vez sea una sorpresa es que uno de los primeros conceptos era el de plantar la semilla de la existencia de la gemela de Luke. Pero esta no era Leia. Lucas fue muy específico en esta época, que la hermana de Luke estaba en el lado opuesto de la galaxia, oculta, igual que Luke. E igual que ella también entrena para ser una Jedi. Entrenada en secreto, y en futuras películas se revelaría y tomaría su lugar en los eventos. Más de eso después. Pero es importante saber esto ahora, pues si bien Leia ocuparía el lugar de la hermana gemela, durante la creación del Imperio Contraataca no fue considerada para eso. Por eso es que seguían las implicaciones románticas entre ella y Luke. Fue planeado que se diera cuenta que ella amaba a Han, pero eso no fue para acomodar la trama de la hermana para nada. La muerte de Ben Kenobi probó ser un verdadero problema para Lucas, pues ahora necesitaba de alguien más para entrenar a Luke. Si bien Sir Alec Guinness estaba dispuesto a regresar, ahora tenía que lidiar con problemas de salud. Verán, ya no podía tolerar la luz brillante y eso es importante a la hora de grabar. Cualquier rol que fuera a tener sería severamente disminuido, asegurando que tendrían que hacer un nuevo personaje. No había vueltas a eso. Esto los llevó de nuevo a los conceptos abandonados de la película original, porque, como fue originalmente concebido, el personaje de Ben debía ser un hombrecito gracioso, algo alien y excéntrico. Así que su reemplazo iba a ser algo como eso ahora. Una criatura a la que llamaban la criatura por ahora, quien pasó tiempo enseñándole a Luke sobre los caminos de la fuerza mientras daba algo de alivio cómico. Un anciano ermitaño que hacía cosas alocadas a veces. Sería durante el entrenamiento que veríamos que este maestro es de hecho un poderoso guerrero, cuando derrota a un monstruo mientras Luke lo mira sorprendido. Esto se relacionaría directamente con lo que le pasaba a Luke mientras era moldeado en un guerrero, requiriendo mayor conocimiento sobre de qué se trataba pelear con la fuerza. Lucas tenía la idea que en la batalla entre Vader y Obi-Wan en la película anterior, lo que veías era la manifestación en este plano de la verdadera batalla entre ellos. Hablando de Vader, el decidir qué hacer con él sería extremadamente importante. El personaje emergió como el ícono más significativo de la película, a pesar de tener contados minutos en pantalla. Su presencia era tan poderosa que sabía que debían usarlo bien. Además de eso, Lucas decidió hacer del emperador el villano más grande, detrás de Vader, lo cual, claro, requería cementar el quién era esta persona en realidad, así como la naturaleza del imperio que gobierna. Había una enorme historia de fondo para él, la mayoría en conflicto debido a la naturaleza fluida con la que se desarrolló Star Wars. En algunas concepciones, el imperio siempre fue un imperio, y que el problema era que los últimos emperadores eran corruptos. Sé que ha de ser difícil de creer debido a lo arraigado que está el concepto de la antigua república y la idea de Palpatine como el corruptor, pero debido a que tanto Dune como Fundación tenían una línea de emperadores, y Japón, que también tenía influencia sobre Star Wars gracias a Kurosawa, ha tenido emperadores por miles de años, la idea no es tan radical en realidad. Pero Lucas claramente se inclinaba más hacia la idea del emperador como Nixon en el espacio. De hecho, Lucas cuenta la historia de cómo Nixon buscaba enmendar la Constitución para que fuera elegido por un tercer término o haría que los militares lo apoyaran hasta que pasara. Aunque este parece ser otro de esos relatos de Baby Boomer sobre Nixon el Coco. Pero real o no, sirvió como la fundación para la idea de Lucas del emperador como un político que transformó la república en una dictadura. El problema era que si era solo un burócrata débil o solo un títere, como implicaba la historia de fondo, uno se preguntaría por qué Vader no lo manipulaba con su poder. Es por eso que Lucas decidió que el emperador sería a quien Vader temía.
la única persona que inculcaba miedo al Señor Oscuro. Él también tendría que ser un maestro del lado oscuro. Y ahora que Vader se rindió ante el lado oscuro, ya no puede tener el control. En el fondo, le gustaría resistir el mal que hace, pero no puede evitarlo. El lado oscuro es tan seductivo que no puede darle la espalda. Esto sería explorado en esta película y la siguiente, hasta que muriera en la planeada Star Wars 3. Y en ese momento, el emperador tomaría su lugar como el villano principal de la serie de Star Wars. Lucas hizo un borrador que resumía sus conceptos de la película para que Leigh Brackett pudiera trabajar. La película empezaría en el planeta helado, donde se encuentra la nueva base rebelde. Luke sería atacado por un monstruo de hielo, pero en la cueva tendría una conexión con este amuleto que Obi-Wan le dio, convenciéndolo que tenía que ir a cierto mundo. Luke usaría la fuerza para escapar y regresar a la base rebelde, donde les informa de los monstruos de hielo que pronto atacarían la base en manada, cortando la energía y causando la muerte de una gran cantidad de rebeldes. Uno de ellos es Han, porque Luke intentó detener a uno de ellos con la fuerza, pero fracasa. Han apenas sobrevive y Luke se siente humillado ante lo que pasó. Pero no hay tiempo de llorar, pues el Imperio ha llegado, con Vader liderando la invasión personalmente. Luke es herido en batalla y se desmaya en su X-Wing, mientras que el amuleto guía a la nave al planeta donde debe ir, donde él y Arturito encuentran a un personaje llamado Minch Yoda, quien eventualmente revela sus grandes poderes al levantar el X-Wing del pantano. Mientras tanto, el halcón es perseguido por el Imperio, pero Han y Chewie hacen un salto al hiperespacio de emergencia solo para terminar una emboscada en el punto de encuentro, forzándolos a un campo de asteroides para esconderse hasta finalmente llegar a un planeta gaseoso, aterrizando en una vieja ciudad donde el viejo amigo de Han estaría esperándolos. Pero esto solo es una trampa para atraer a Luke, quien sueña con este encuentro y llega para tratar de liberarlos, diciéndoles que se vayan mientras él va a confrontar a Vader, quien toma la oportunidad de tentarlo con el lado oscuro de la fuerza. El halcón está atrapado detrás de unas puertas de seguridad, pero el retraso es afortunado, pues cuando Luke se rehúsa, Vader da un golpe mortal contra él, forzando a Luke a arrojarse al vacío para poder evitarlo. Pero Han lo encuentra a tiempo y lo rescata antes de salir disparado hacia su libertad. Después los deja con la flota rebelde, mientras que él y Chewie van a buscar a su figura paterna y con suerte dar la vuelta a la batalla contra el Imperio. Así que, armada con toda esta información, Brackett empezó a trabajar en el guión. A finales de febrero del año siguiente entregó el primer borrador. Se adhería a lo que Lucas quería, pero tenía problemas fundamentales con este, incluido el diálogo que le pareció algo anticuado para una película de Star Wars. Marcaría varias revisiones o tacharía escenas enteras y escribiría no al lado de estas. Cuando terminó, llamó a Brackett para discutir sus problemas, solo que no estaba disponible. Fue llevada al hospital con severos problemas de salud debido a su cáncer. Trágicamente, no se recuperaría. Lucas estaba atrapado, un guión que no le gustaba, pero sin escritor para arreglarlo y atrapado por el cronograma. Todos los planes que puso en movimiento para sus compañías y para el rancho Skywalker dependían de terminar este guión. Así que quedó atascado con la única cosa que no quería hacer: el guión de Star Wars 2. Sabía que sería infinitamente más difícil que la primera vez, porque no había expectativas con Star Wars y tuvo el tiempo para hacerlo. Ahora era la secuela de una película súper exitosa con una cuenta regresiva. Y si eso no era suficiente, habían hecho el trabajo de la segunda película con el plan de que habría una tercera. Lucas creyó que podría desafiar las expectativas al evitar terminar con una gran batalla como lo hicieron en la primera película, sino que tendrían la gran batalla al final del primer acto de la segunda película. El concepto sería que durante el transcurso de las películas estarían la gran batalla, luego el descenso a una historia más personal y luego una gran batalla al final de la tercera película. Pero para el intelectual Lucas, encontrar la humanidad aquí y llevarla hasta el final de la película y que fuera satisfactorio era un enorme desafío que le preocupaba que no iba a estar a la altura. Lucas revisó el guión que le entregó Brackett una y otra vez, intentando encontrar algo que lo ayude con esa idea.
Parte de lo que estaba creando un problema era la presencia del padre de Luke, quien también era un fantasma, ofreciéndole ánimos a su hijo e incluso haciendo que tome el juramento Jedi, pero simplemente no se mezclaba. Todo sobre el padre de Luke parecía funcionar y Lucas se frustraba cada vez más y más sobre ese punto. ¿Por qué un Jedi quiere ser? Bueno, a causa de mi padre, creo. Mientras discutíamos sobre todas las ideas que Lucas tuvo y descartó durante la primera película, uno tendría la impresión de que era algo más frívolo e indeciso. Pero esta es una parte muy necesaria de la creatividad. Estar dispuesto a revisar ideas que parecen una locura es lo que ayuda a la creatividad a crecer. La idea de no temerle al fracaso, que es seguro el considerar algo que sería en principio impensable o ridículo. Lucas constantemente tiraba ideas y las probaba una tras otra. El que la mayoría no fuera a calzar no importaba. Es necesario para encontrar aquella que funcione. Arroja 10 ideas terribles y está bien, porque a nadie le va a importar si la 11ª es brillante. Así que Lucas seguía haciendo este tipo de cosas, y fue precisamente por esto, porque estaba dispuesto a considerar lo que sea, dándole una oportunidad de explicarse antes de rechazarla, que Lucas encontró la única idea que aseguraría que Star Wars, como franquicia, viviría. El trío de los Jedi implicado por el concepto original, Kenobi, Skywalker y Vader, no funcionaba tan bien en la práctica como en la teoría. Esto es en parte porque Kenobi fue creado originalmente como un reemplazo para Skywalker, rellenando el rol del maestro, y ahora con Yoda sería aún más innecesario. El punto de la relación de Luke con su padre siendo paralelo con su desarrollo con la fuerza era también bueno en teoría, pero inútil en la práctica. Pero, ¿y si Lucas mezclara el personaje redundante del padre con alguien más? ¿Y si el padre que Luke tanto admira, de quien buscaba estar a la altura y por quien mediría su valor, era en realidad la persona que más odiaba en la galaxia? Lucas se dio cuenta que esto solucionaba todos sus problemas. Proveía de un paso para toda la película para explicar la obsesión de Vader por encontrar a Luke y crearía un enorme clímax, igual que en la primera película, pero en lugar de que sea enorme, sería muy pequeño, muy personal. El ver a Luke luchar en un viaje que termina con él aprendiendo que ese viaje está basado en una mentira. Lucas revisó la película original y vio que podía funcionar. De hecho, algunas cosas funcionaban mejor que con la idea original gracias a esto. Luke nunca será granjero, Owen. Lleva mucho de su padre en él. Es lo que me preocupa. Mientras más pensó en ello, más adoraba la idea. De hecho, reescribió por completo la historia de fondo que había planeado, reescribiéndola para considerar a Vader el amigo y protegido de Obi-Wan, quien caería trágicamente al lado oscuro. Esto se pegaría con el plan de los aspectos discutidos del camino de este personaje, que quería dejar el lado oscuro, pero solo no podía hacerlo. La tragedia de Vader era más conmovedora por ello y el peligro que Luke caiga mucho más aparente. Lucas amó tanto el cambio que habló con Kurtz sobre un acercamiento totalmente nuevo con la saga, uno que es más evidente con el título del revisado segundo borrador: El Imperio contraataca. Star Wars, Episodio 5. Lo que harían sería dividir la historia en una serie de trilogías, una basada en la historia de fondo, otra que era la que estaban haciendo ahora mismo, y otra que involucrara a la hermana de Luke y etc. Normalmente el escribir era como que te saquen una muela para Lucas, pero de repente todo fluía libremente de su mente. En abril del 78 terminó con el segundo borrador del guión. Hizo un segundo borrador revisado y luego terminaría con el tercer borrador. Sabía que había encontrado lo que la serie necesitaba, pero era tan importante que demandaría un secreto absoluto. Nadie obtendría copias que mencionaran esto. Incluso el guión que se le dio a Alan Ladd Jr. en Fox y a Irving Kirchner no revelaban quién era el padre de Luke. Cuando fueron finalmente informados, todo fue oral para mantenerlo todo bien sellado. Solo Mark Hamill y James Earl Jones podían saber sobre ello, y Hamill solo lo supo al momento en que fuera más necesario. Jones sí lo sabría, ya que tendría que hacer del personaje durante toda la película, pero ni David Prowse lo sabía, ya que era conocido por cantar como un canario.
Hay una imagen por la red de un artículo donde se muestra a David Prowse revelando la gran sorpresa. Pero considerando el tono de cómo lo dijo, es casi seguro que estaba bromeando. Para empezar, él dijo que eso sería revelado en Star Wars Episodio 3. Mal porque era la segunda película y porque la segunda película se llamaba Episodio 5 en ese momento. Así que su chiste fue algo de suerte. Terminaría diciendo líneas totalmente diferentes en la escena de lo que saldría en el corte final, mientras que Hamill lo sabría en el día, en privado, con Kershner, y luego tendría que hacer lo mejor que podía mientras actuaba con líneas que no eran las suyas. Sin embargo, aun con el borrador creado por Lucas con este nuevo entusiasmo por la revelación, no podía servir por sí mismo. Así que cuando Kasdan entregó el guión para Cazadores del Arca Perdida, Lucas le preguntó si estaría dispuesto a tratar de transformar su tercer borrador en un guión competente. Esto sería muy diferente que trabajar en Cazadores. Kasdan tuvo 6 meses para trabajar casi sin supervisión, basado en los conceptos de historias que él, Lucas y Spielberg tuvieron. Con esto, tenía que convertir un trabajo terminado en un guión fílmico y con poco tiempo para más. También, a pesar de lo feliz que estaba Lucas con su tercer borrador, en la mente de Kasdan era apenas un primer borrador básico. Necesitaba mucho trabajo solo para ser considerado terminado. Esto fue un montón de actividad que requirió reuniones sobre historia cada 2 semanas, entre esos dos y Kershner. Pero con la ayuda del arte de McQuarrie y Phil Johnston trayendo las cosas a la vida, todo encajó mucho mejor gracias a eso. Pero ya en las reuniones de historia, Lucas veía que lo que él creía que Star Wars demandaba estaba en conflicto con lo que los otros creadores principales tenían en mente. Lawrence Kasdan, Irving Kershner y Gary Kurtz creían que era un error que Lucas insistiera en velocidad, el avanzar rápido por una escena para llegar a la siguiente. Ahora, esto funcionó con la original ciertamente, pero eso era porque estaba armando hacia un conflicto grande y emocionante y un clímax satisfactorio y lleno de adrenalina. Al diseñar el Imperio Contraataca de esta manera, era el tipo opuesto de película. Estaba armando hacia algo ciertamente, y el conflicto que los rodeaba sería emocionante, y el clímax pasaría a la historia como el más famoso de la historia del cine. Pero no eran lo mismo. Era un evento personal, por tanto demandaba que se armara de manera más personal. El estar al borde del asiento no iba a funcionar con el tipo de película que buscaban crear. Necesitaba la oportunidad de respirar, necesitaba un momento para que la audiencia conectara realmente con los personajes más allá de los arquetipos que eran. El héroe inmaduro, la joven pero comprometida monarca, el sabandija con corazón de oro, eran principios. Pero ahora una historia como esta no solo quería que rieras, te preocuparas o aplaudas, quería que sintieras. Tenías que sentir que eras amigo cercano a ellos y que estaban a punto de enfrentarse cara a cara con el diablo. Así que Lucas tiraba la cuerda hacia una dirección, mientras que los otros 3 tiraban hacia la dirección opuesta. Y es importante anotar que esto no es solo un momento de Lucas rehusándose arrogantemente a escuchar o que los otros ignoraban su visión con rencor. Lucas realmente creía que esto era lo que Star Wars necesitaba para triunfar y que desviarse de ello era llamar al desastre. Kasdan creía que Lucas tenía ideas increíbles, pero simplemente no entendía a los seres humanos, incluso con los personajes que creó, así que dependía de él el colocar tal entendimiento. Irving Kershner, como establecimos, tenía mucho encima con esto. Estaba comprometiendo años de su vida a este proyecto. Su reputación saldría herida si llegaba a ser el fracaso de la secuela de Star Wars. Y Lucas mismo le aseguró que sería su película, con todas las oportunidades de sobrepasar la original. Pero esto, Lucas tenía que admitir, era algo bueno para la película. Porque estos no eran argumentos, eran desafíos a las suposiciones de Lucas, forzándolo a reconsiderar lo que para él era obvio. Pero debido a sus comentarios, revelarían que era una forma muy reversa de hacer las cosas, o solo estaban mal. O tal vez ofuscaba una verdad mucho más grande que Lucas intentaba compartir. Esta colaboración terminaría sacando las mejores ideas de todos ellos, para que, a pesar que empezaron en el verano del 78, el cuarto borrador de Kasdan estaba hecho para finales de octubre y el guión final estaba listo para febrero del 79. Fue un largo camino, pero Lucas se sentía mucho más confiado en el guión de lo que había estado con el borrador de Leak Bracket hace casi un año. Desafortunadamente, esa confianza caería durante las grabaciones.